Buenas noches, aquí estamos en el segundo programa con Silvio Maresca. Nosotros habíamos anunciado en el primer programa que hoy íbamos a tratar el tema, tratamos todos los temas, pero hoy íbamos a tratar de centrarnos en el tema de la violencia, que es un fenómeno que estamos viviendo nosotros, por lo menos acá en Argentina, y se vive también en Sudamérica bastante. Podemos tratarlas a nivel filosófico y después iremos lentamente descendiendo. Así que bueno, este es el tema que nos convoca, Silvio, el tema meditar sobre la violencia. Nada fácil, pero digamos, qué sé yo, como cosa más generalísima y un poco abstracta en un punto, ¿no? Se puede decir que la violencia es un dato de la naturaleza humana, digo, o sea, quien niega esto realmente, el hombre no es un ángel. Claro. No es una naturaleza angélica, es una naturaleza caída. Digamos, y la violencia forma parte. No vamos a encontrar, estudiando la historia, ningún periodo de ella, y si vos querés la prehistoria, donde no se haya ejercido de un modo u otro la violencia. Sí. Ahora, nosotros como contemporáneos nos preocupa más la violencia actual, digamos, exacto, ¿no? Porque cada época la violencia adopta distintas características, ¿no? Sí, sí. No se puede comparar la violencia medieval, digamos, con la actual, digamos, aunque en algunos puntos a lo mejor podría, ¿no? No, porque se me ocurrió de pronto la cuestión de la inseguridad de los caminos, ¿no? Lo que era en el medioevo, los asaltos permanentes, también, ¿no? Era muy difícil. Era muy difícil. En fin, ¿cómo lo ves vos? Bueno, yo haría, por supuesto que comparto con vos eso, que la violencia es connatural al hombre. Yo comenzaría por aquel principio fundamental, distinguere ut jungere, distinguir para unir, ¿no? Y bueno, haría una primera distinción entre fuerza y violencia. Ajá. ¿Cómo es eso? Los antiguos hacían esa distinción. La fuerza, le decían los griegos andreia, que era la andreia, la fortaleza, la fuerza. Y la violencia debe venir de Andros, ¿no? Claro, de Aner Andros, que quiere decir hombre, quiere decir hombre, varón propiamente, no hombre, varón. Antropos es hombre, que quiere decir el que mira de frente, el que contempla. En cambio, Aner Andros quiere decir varón, el que tiene fuerza, el que la aplica esa fuerza. Ahora, ellos distinguían también en la fuerza lo que era el soportar o el agredir, ¿no es cierto? Para ellos era mucho más fuerte poder soportar que agredir. Era más fuerte el que soporta que el que agrede. Pero bueno, distinguían entre fuerza de violencia, ellos la llaman ibris, la violencia. Pero eso no es más bien arrogancia. Sí, desmesura. Desmesura se traduce ibris. Pero bueno, se distingue porque la fuerza, de alguna manera, la violencia es el avasallamiento de la voluntad del otro, podríamos definirla incluso. El avasallar la voluntad del otro, quiera o no, el otro, aunque no quiera. Mientras que la fuerza, de alguna manera, es la regulación de la violencia. Es decir, cuando se aplica la fuerza, se aplica con una cierta racionalidad. Sí, pero vos sabés que me está acordando, a partir de esto que vos explicás, de la física de Aristóteles, ¿no? Cuando habla del movimiento violento, vía, ¿no? Ahí, claro, que una cosa, cuando tirás la piedra interrumpe el curso regular de algo. Exactamente, cuando tirás la piedra para arriba, digamos, si la alejás de su lugar natural, digamos, ¿no? Sí, esa es la violencia, así como... Y por lo tanto, por eso cae, ¿no? Claro. Cae para recuperar su lugar natural y además, por su fuerza intrínseca, en la medida que se va acercando a su lugar natural, el ansia de recuperar ese lugar hace que caiga más rápido, digamos, ¿no? La velocidad de caída. Esto es interesante. Bueno, vamos, porque fíjate que esta misma distinción después sigue, porque todo esto se vuelca después en el derecho, como pasa siempre con la filosofía. Después la filosofía tiene consecuencias en el derecho, los jurisconsultos, que generalmente son los que leen un poco más de filosofía, los abogados, los legisladores, y bueno, y eso pasa al tema de la idea de fuerza como el Estado se reserva el monopolio de la fuerza. Miren lo interesante. No se dice que se reserva el monopolio de la violencia. Claro, claro. El monopolio de la fuerza porque que en el fondo es una violencia racionalizada, mesurada,
La fuerza es una racionalización de el poder avasallar la voluntad del otro. Fíjate qué interesante. Cuando no, pues yo diría, incluso en Aristóteles, tirar la piedra para arriba es avasallar la voluntad de la piedra, digamos, ¿no? Del otro, digo, esto de avasallar la voluntad del otro. ¿Y qué hace la policía con un ladrón? Avasalla la voluntad del ladrón. Si la voluntad del ladrón, ¿qué es? La voluntad del ladrón es robar, cometer un delito, y la policía, bueno, pero ahí la buena policía ahí ejerce la fuerza, no la violencia. Aplica la fuerza. No va contra lo natural, digamos. Claro, claro. Ahí, más bien va a restaurar lo natural. Va a una cierta restauración. Hay algunos, yo no creo en eso, pero algunos dicen que la violencia, solo la fuerza puede ordenar la violencia. Yo creo que no. No, ¿estás seguro que no? ¿Estás seguro que no? Hay filósofos que han sostenido que solo la fuerza puede controlar y orientar la violencia. Te digo, te preguntaba si estabas seguro que no, porque siendo un poco lo contemporáneo, lo que yo veo, digamos, es que esto que se llama eufemísticamente inseguridad, que a mí me parece un término horrible, porque no dice que inseguridad, no, el problema no es la inseguridad, el problema es la anarquía social, el problema es la delincuencia desencadenada, el problema es el asesinato gratuito e impune. Digo, ¿qué inseguridad? ¿De qué me están hablando? Es un eufemismo. Porque todo se habla con eufemismos, ¿no? En el lenguaje político contemporáneo, sí. Por lo menos en Argentina. Todos son eufemismos, digo, inflación. ¿Qué inflación? Es un aumento brutal de los precios, donde el asalariado es el que es objeto de esta violencia, porque también podríamos hablar ahí de violencia. Claro. ¿No? Pero digo, violencia estructural. Pero digo, lo que me preocupa como cosa específica de la violencia actual es justamente su carácter absolutamente aideológico, diría yo, gratuito, que un carácter, digamos, sí, eso es lo que puedo decir. Claro, porque estábamos acostumbrados a la violencia del siglo XX que estaba encuadrado en la ideología. No digo que sea mejor, Sí. Digo que era diferente, nada más. No, nosotros tenemos todos los teóricos del siglo XX. Yo acá me había hecho un listado. Vos fijate los teóricos del siglo XX. Sí, a ver. ¿Qué dice? Vamos a empezar, por ejemplo, el más antiguo de todo, Nietzsche. El estimulante de la historia, la violencia. Spengler, el antídoto de la decadencia. Marx, la partera de un nuevo mundo. Exacto. Sorel, la gimnasia callejera para restaurar la juventud social. Y por otro lado había dos pongos del otro lado, Gandhi y Trotsky, que dicen que la violencia es el origen de todos los males. Vos fijate cómo Trotsky también decía eso. Nunca se me había ocurrido. Sí, a mí tampoco, pero bueno, investigando para este programa, para que vean los telespectadores que estudiamos un poco. Pero vos fíjate qué interesante lo que vos decís, porque todos estos en el siglo XX pensaban dentro de un contexto ideológico. Claro. Es decir, si Nietzsche, yo qué sé, si Sorel te dice que es gimnasia callejera, porque Sorel pretende la huelga general revolucionaria, sí. Y todas sus reflexiones sobre la violencia van al nacional sindicalismo y a la huelga nacional revolucionaria. Entonces, pero esta violencia que nos atañe ahora, que nos golpea, que no es ni buena, como era para Marx o para Sorel o para Spengler o para Nietzsche, ni mala como para Gandhi y Trotsky, esta es neutra. Esta violencia es una violencia banal. No está, ahora te pregunto, ¿no estará vinculado eso a la idea de banalidad del mal? Parece que no, porque por lo menos en Hannah Arendt... No, yo te pregunto a vos. No, bueno, la podríamos vincular, digamos. Ella lo vincula a la cuestión de Eichmann y bueno, como Eichmann de alguna manera no se hacía en absoluto cargo de sus crímenes o de su participación en los crímenes, sino que era un funcionario que cumplía kantianamente, digamos, las leyes, las leyes de la ética formal, sí, pero, de la ética formal. No, yo más que nada. Pero yo no sé si. Me refería a la banalidad del mal en el sentido de que, yo qué sé, vos parás, viene el colectivo, vos lo parás y estás llegando a la parada, ves que vas a subir, te cierra la puerta y se va.
Sí, sí, es sí. la banalidad del me hace un daño a mí porque él, si ya venía con la puerta abierta, acelera y se va. Antiguamente se decía en los barrios, nosotros que somos de Parque Patricio, se decía verdugo, el tipo del verdugo, el que te castiga por castigarte, el que te castiga porque el verdugo, te corta la cabeza, bueno, yo soy verdugo, yo tengo que cumplir. Entonces, esa es, el tipo que te puede dar el vaso de agua y agarra y dice, te doy el vaso de agua y lo tira al piso y ahora no te doy nada. ¿Pero por qué? Sí. Entonces, esto lo vinculo a esa banalidad, porque hoy, en estos días, estamos asistiendo acá en Buenos Aires en abril, van 23 días, 24 días, y tenemos en 23 asaltos 21 muertos. Es decir, los ladrones entran a la casa, lo roban y después cuando se van le meten 2 tiros al tipo. Como quien toma un vaso de agua. Como es una acción vana. Para volver al agua. Porque es una acción, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna explicación. No, me parece muy interesante y se me ocurrían algunas cosas al respecto, ¿no? Es como que, no me gusta decir es como que, pero bueno, pareciera que todo transcurre en una suerte de superficie, ¿no? Así como los zapatos de Andy Warhol, ¿no? Como símbolo de la posmodernidad. Todo transcurre en una superficie plana, digamos, donde no hay hondura por ninguna parte. Y además, donde no hay consecuencias, ¿no? Hay una especie de desculpabilización colectiva, claro, donde el crimen o el cerrarte la puerta de colectivo no son la misma cosa, obviamente, sí. Pero como todo es más o menos lo mismo, podría pensarse que es la misma cosa, porque todo da igual, cuando falta ese sentido que vos mencionabas, ¿no? Y entonces ausencia de responsabilidad, ausencia de consecuencias, lisura, ¿no? Vivimos como en un mar liso, sin aristas. Sin aristas, sin honduras, sin crestas tampoco. Sin cimas. Y bueno, y todo ello vinculado, porque a mí me parece que tiene algo que ver con una sociedad como la nuestra, en este caso, muy anarquizada, ¿se dice así? Sí. Los sociólogos, viste, que hablan de la anomia. La anomia también, ¿no? Porque la anomia es la falta de normas, la falta de respeto a las normas, pero a mí me parece que uno elemento que vos lo señalás muy acertadamente, que es saber que se puede actuar sin tener que pagar ninguna consecuencia. Para mí se rompió, es una sociedad la que estamos viviendo, por eso es la violencia así indiscriminada, la violencia vana, como la vana e indiscriminada. Vana correcto. E indiscriminada. Y entonces esta violencia se produce porque se rompió la relación fundamental entre la culpa y la pena. Para mí es el tema, y que vos lo señalaste, porque vos quisiste decir, es decir, el tipo realiza un acto violento, al ñudo, como diríamos nosotros en criollo, realiza este acto y sabe que no tiene que pagar ninguna consecuencia. Porque se rompió la relación entre la culpa y la pena. Esta es una relación... La culpa y el castigo, digamos. La culpa y el castigo, la culpa y... Está bien, pero eso desde el punto de vista, como diría Hegel, del espíritu objetivo, ¿no? Del mundo de las leyes, del mundo del ordenamiento social, tal. Pero a mí me parece que subjetivamente pasa algo similar. El tipo mata y se va a dormir. Bueno, porque esa neutralidad... O muere también, ¿no? Y se va, bueno, ahí no se va a dormir, duerme por un rato más largo, pero digo, como que hay una especie de transformación de la subjetividad, ¿no? Ya no estamos ante la subjetividad moderna, kantiana, qué sé yo, sino... No, y tampoco bueno, no estamos delante de esa subjetividad, porque aparte esa es una subjetividad culta, de alguna manera. Muy bien. Kant está reclamando una subjetividad, pero es una subjetividad culta, la misma que reclama Habermas para el consenso. Es una sociedad desarrollada, entonces uno puede ir a la plaza, sabe que nadie va a ocupar la plaza, ninguno lo va a robar porque está en un espacio público. Entonces todo esto es, pero en este caso no es gente que está cultivada, están reducidos a la animalidad. Hoy no reciben por parte de los poderes del Estado
no reciben una contención axiológica en valores, como puede ser hay que hacer el bien y evitar el mal, hay que ahorrar, hay que respetar al prójimo, donde terminan tus derechos comienzan tus obligaciones, nadie puede entrar en el... Bueno, esto no se educa. Entonces, ¿qué tiene esa subjetividad? ¿Qué tiene esa subjetividad que roba y encima cuando se va mata? Por las dudas lo mata. ¿Qué tiene? No tiene absoluta, está reducida a la animalidad. Está reducida a una cosa que nosotros desde el punto de vista filosófico, que siempre decimos el hombre es un animal racional, este hombre está sometido a su pasión más absoluta y más baja, como es la destrucción del otro por destruirlo. Porque en definitiva la violencia más terrible es la violencia cuando aniquilo al otro, el crimen, ¿no? El crimen, claro. Y el crimen no tiene castigo. Ahora, entonces vos pensás, yo lo pienso, me anticipo en esto, ¿no? Que violencia y pobreza, y con lo que vos dijiste yo agregaría, lo especificaría más, violencia y pobreza espiritual, sí. Particularmente, por supuesto la material está en juego también, ¿no? Sí. Están vinculados. Sí, porque hay mucho discurso hipócrita en los medios de comunicación que dicen, no tiene relación, porque no necesariamente por ser pobre hay que ser delincuente, pero están vinculados, vinculados. La pobreza que pero me gusta, ¿sabes? El punto de la pobreza espiritual claro. y la cuestión del Estado no haciéndose cargo de esta dimensión espiritual de la persona. Claro. Porque además creo que la persona cuando se siente atendida desde el punto de vista espiritual, procede de otra manera, aunque quizá tenga el mismo nivel de menesterosidad en relación a los bienes económicos, ¿no? Sí, hay una... Entonces hay una relación hay una entre violencia y pobreza, lo que pasa es que no... hay que verlo esto en detalle, como estamos diciendo ahora. Si me la acordara de memoria, siempre dice Platón que para hacer filosofía hay que tener memoria, y Aldous Huxley tiene una frase poderosa, se llama en una novela El canto del cisne, y dice la pobreza necesaria es terrible, la pobreza elegida eleva al hombre, es decir, distingue, si vos estás condenado a la pobreza y vivir en la pobreza esto te lleva a un resentimiento absoluto con la sociedad, mientras que si vos elegís la pobreza, vos tenés posibilidades de otra vida, y como San Francisco elegís la pobreza, esa es la pobreza que te eleva. La otra... Ese es otro tema, el resentimiento, ¿no? Resentimiento sí. Bueno, yo soy el director, señas para que cortemos. Bueno, entonces lo tomamos. El tema del resentimiento me parece realmente importante. Bueno, vamos a un corte. En el bloque anterior habíamos llegado al punto de resentimiento y, bueno, aparte que es un tema que me interesa mucho, vos te imaginás que como estudioso de Nietzsche no podía obviar ese tema, pero sé que es un tema, lo sé por la presentación de tu libro, por leer tus cosas,
que a vos también te ha interesado especialmente, y lo has trabajado en Nietzsche y en Scheler, ¿no? Sí, sí. Distinguiendo bien ahí, distinguís bien el resentimiento de ¿cómo es esto en Scheler? Pues yo no me acuerdo bien, lo leí en tu trabajo, pero no... Sí, bueno, en el tema porque viste que Scheler no acuerda mucho con Nietzsche. No acuerda. Lo expone muy bien, me acuerdo, yo leí el libro. En este punto lo rescata, dice que el gran estudioso del tema del resentimiento es Nietzsche. Él no está de acuerdo porque él sostiene que el resentimiento es un rencor retenido. El resentimiento es una intoxicación del espíritu. Ajá. Una intoxicación del espíritu. Esto es lo que... Vos hablás de intoxicación psíquica. Siguiéndolo un poco a él. Estamos hablando de esto, ¿no? Ah, pero yo pensé que eso era tuyo. No de Scheler. No. Eso lo dice Scheler. No lo dice... no lo dice exactamente igual, no me parece. Pues yo leí el libro igual, pero bueno. Leí el libro de Scheler sobre el resentimiento. En ese... nosotros lo que sacamos como resumen de esto, pero yendo a esta distinción que vos hacías bien entre pobreza espiritual, esa y la otra que es la pobreza material, la pobreza material que te lleva a necesariamente a esa condena estructural a vivir con nada, a vivir necesitando siempre necesitando para estar vivo simplemente. Bueno, esto para mí es el tema fundamental, es un tema, siempre caemos en lo mismo, es un tema de concepción política. Si el Estado, los poderes políticos, los poderes públicos, no se ocupan del hombre, de darle mínimamente un bagaje de carácter espiritual, o acceder a un mundo de valores, nosotros caemos a muchachos que están reducidos a la mera animalidad. Y en la mera animalidad la filosofía no tiene nada que hacer. No, la filosofía ni nada, ¿no? Pero no, me estaba pensando que justamente hoy escuchaba a la mañana por radio que el INDEC había dejado de dar los índices de indigencia y de pobreza. De pobreza, sí. Porque ya es un papelado, ya las cosas que dicen son absurdas. Con lo cual quiero decir que la pobreza es muy grande todavía en nuestro país, a pesar de que en estos 10 años se ha mejorado algo, pero digo, es muy insuficiente, ¿no? Pero se ha mejorado algo en ese aspecto, pero nada en lo que tiene que ver con esa contención espiritual, digamos, ¿no? Se habla de inclusión social, otro eufemismo, inclusión. ¿Qué quiere decir inclusión social? ¿Incluir dónde? ¿Qué sociedad tenemos además como para que alguien merezca, le interese ser incluido, digamos? Claro. Además, volviendo a resentimiento, se me mezclan un poco las cosas, pero digo, volviendo a resentimiento, en una sociedad donde hay una permanente e insistente y tediosa oferta de bienes de todo tipo, algunos que funcionan como fetiche para las clases menos pudientes, como los celulares, por ejemplo. Claro. Porque hay que pensar, porque se roban celulares, se roban zapatillas, no se roba cualquier cosa tampoco, ¿no? No, se roban los bienes son símbolos, claro. Son bienes simbólicos. Pero en una ciudad que ofrece permanentemente todo tipo de objetos, de mercancías, y donde gran parte de la población está excluida de ellos, ¿no? Entonces, después asombra la violencia que aparece en asaltos de supermercados. Yo escribí una nota en uno de estos episodios de asaltos de supermercados, no el último, sino uno anterior, que la titulé "Ya no más la ñata contra el vidrio". Eso te iba a comentar. Digo, ya no más la ñata contra el vidrio. De chiquilín te miraba, de afuera. Ya no más la ñata contra el vidrio. Ahora me lo agarro. Me lo agarro. Rompo el vidrio y me lo agarro. Y la verdad que en un punto uno dice, bueno, es violencia, y es gran violencia muchas veces, y paso por encima de otro y lo golpeo. Pero ante esta inaudita oferta y la imposibilidad de acceder, pues, imagínate la imposibilidad, te ofrecen todo el tiempo cosas y no puedes acceder a nada. Claro. ¿Y cómo entonces? Y me lo agarro. Llega un momento que me lo agarro.
Y además no tengo esa contención espiritual, porque, digo, el paria de la India tiene esa contención, porque sabe quién es, porque tiene una identidad y puede soportar esa situación. Sí, el pobre, el excluido, porque no es de la sociedad capitalista tardía, ¿qué identidad tiene? ¿Quién es? Es un desecho. Es un desecho como la basura que nos invade cada vez más, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué se puede esperar también de ese hombre, de esa mujer, o de ese niño? Claro. ¿No? Si no se trabaja sobre él, no se puede esperar mucho, porque está reducida su capacidad de hombre, está reducida la capacidad. Vos sabés que yo creo que es peor que la situación animal, porque el animal tiene instintos claro, de conservación. El instinto lo regula. Pero acá no funcionan ni siquiera los instintos, porque la vez pasada le hicieron unos reportajes a unos muchachos que eran ladrones, que mataban a sicarios. Ah, sí, la nata hizo. Yo no sé si será verdad o no. Yo no creo que un sicario se preste. Bueno, pero absolutamente sin ninguna. Y dice uno de los sicarios, dice, no, pero yo no mato mujeres ni niños. Tenía una ética, sí. Y cobra por matar. Una suerte de ética. Sí, la pauta de él. Era el que cobraba más ese, me parece. Sí, me parece que cobraba más. Claro, pero el otro no. Debe haber jerarquías también. ¿Qué jerarquía? El otro no, pero a mí me llama la atención es que si estos en 23 días, 21 muertos por robos en las casas. Es decir, que entraron a la casa, lo robaron y cuando se iban, lo mataron. Bueno, pero en estos sicarios se veía lo que yo te decía antes, de la ausencia de culpa. Claro. No hay culpa. Además creo que tienen su familia, hacen una vida, ¿no? Sí. Me hace acordar a lo que siempre se dice de los oficiales nazis, qué sé yo, ¿no? Sí. Y no hay culpa subjetiva, no. O sea, los tipos matan como otro podría, qué sé yo, pescar, ¿no? En el mar, y otro podría ir a cazar. Más o menos lo mismo, qué sé yo. Es lo mismo para ellos, exactamente. Esto de no tener culpas, de no asumir culpas, es porque la culpa fue muchos siglos un gran regulador social. Yo no te digo que yo sea un partidario de la culpa. No, pero por la eso culpa fue un gran regulador social. Se rompe la relación entre la culpa y la pena, se rompe la relación del hombre con la culpa, claro. Se ha roto la relación. Se ha roto la relación del hombre con el deber. Hoy el hombre reclama derechos y no tiene deberes. Se ha roto esa. Antes el hombre que tenía derechos, a su vez tenía deberes. Es decir, vamos a poner en la antigüedad, el héroe tenía derechos porque había triunfado, pero tenía muchos deberes con sus súbditos. Es decir, que sus súbditos se desarrollaran. A mayores derechos, mayores deberes. A mayores derechos, mayores deberes, ¿no? Entonces, bueno, esto se ha roto. Bueno, eso es una cosa nefasta del progresismo, ya te lo digo así, ¿no? Esa mezcla rara de Musete y de Mimí, esa mezcla rara de neoliberalismo, de ultraneoliberalismo y de marxismo residual, ha llevado a la sociedad de los derechos. Vos viste, incluso la reacción social en el sentido es, yo tengo derecho a... Ya he visto carteles de los derechos más locos, más insólitos, ¿no? Qué sé yo, derecho a... no sé, ni me acuerdo, pero digo, todo aparece como un derecho. Como un derecho. No me parece que esa sea la forma de contención espiritual de que hablábamos. No se puede. Porque es más, yo te digo, yo no soy... vos te gusta hablar del término del sujeto. Tenés un sujeto permanente, demandante, permanentemente demandante. Claro. Pero no tenés un sujeto comprometido. Un sujeto que se ofrece en función del prójimo, en función de ciertas normas, ciertas pautas internalizadas. No tiene pauta, no tiene. Cuanto más le enquilombo la vida al prójimo, mejor, porque eso me permite reclamar derechos. Yo creo que Platón lo planteaba así, ¿no? O sea, donde la gran función del gobernante es regular las demandas y los deseos. Exacto. Regular esto, ¿no? Intentarlo, ¿no? Porque ya sabemos que en política las cosas se intentan, ¿no? No promoverlo indiscriminadamente, ¿no? Porque eso es lleva un desafío imposible. Se suma a lo que yo decía, oferta infinita de bienes, imposibilidad de acceder a ellos, y se lo proclama como un sujeto de derechos en todos los sentidos posibles. No sé si esto explica la violencia contemporánea,
pero algo aporta, me parece, al respecto, ¿no? Yo creo que algo hemos hecho con esta meditación. No sé qué dirá el director. No es fácil, porque hace gestos. No es fácil porque no sé si todavía tenemos algún tiempo, director. Tenemos. No, digo, porque parecía, por lo menos no en mi caso, que uno defendiera la culpa o defendiera, ¿qué te podría decir?, al sujeto tradicional, en algún sentido. Yo la verdad que no defiendo eso. No me parece. Te imaginas que un nietzscheano como yo no puede defender la culpa, pero no puedo ignorar tampoco que fue un gran regulador social. Como el tema del pecado. El pecado era una cuestión. Y mira que no lo estoy pensando desde la religión, sí desde la teología quizá, pero no desde la religión. El pecado de alguna manera lo condenaba al sujeto a esa marca que él experimentaba como su pecado, lo condenaba al sujeto a una cierta continencia, digamos, ¿no? Porque estaba marcado por la falta. Sí, bueno, la falta. No estaba promocionado a que todo es posible. La ventaja que no sé si lo estoy diciendo bien, pero no, está bien. La ventaja que tiene el mundo cristiano es que existe el arrepentimiento. Es decir, y el perdón. El pecado lo llevaba a este hombre lo llevaba a actuar mal, ¿no es cierto? Pero por otra parte había una toma de conciencia en el arrepentimiento. Y aparte estaba asegurado el perdón, es decir, el hombre iba de tumbo en tumbo, golpeándose con la misma piedra muchas veces, pero sin embargo tenía esa capacidad de recuperación. Es decir, le ofrecía al hombre como un hándicap para nuevamente pararse y nuevamente continuar en el camino de la vida. Pero ahora no tiene hándicap. El hombre que estamos hablando del mal contemporáneo, del mal de hoy, de nuestro día, no tiene ese hándicap. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia del pecado, no tiene conciencia de la culpa. Al no tener conciencia de la culpa le pasa como a este secretario de Transporte, Jaime, que se mataron 51 personas con los trenes, y le preguntaron ayer, yo no tengo ninguna culpa, ¿no? Él se había comprado un avión, la lancha, él era el secretario de Transporte, no se ocupó de ver a ver si los subsidios se aplicaban a arreglar los trenes, él le daba los subsidios a los permisionarios, y que la culpa es de los permisionarios, ¿no? La culpa es siempre de otro. De otro. En la sociedad que vivimos la culpa es de otro. Entonces esto es un signo de la sociedad también. Ya lo ves que incluso diluye la culpa, como se fuga, la culpa se fugó de la sociedad. Sí, es cierto. Y entonces esto es terrible para el tema del mal, circula, el tema pero de la violencia. La culpa es del otro con mayúscula, del otro trascendente, del otro. Claro, porque vos viste cuando en cualquier inconveniente que tenés en la calle, en el supermercado, donde sea, lo primero que te dice el empleado, el asistente, lo que sea, yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa. No, o sea, yo estoy limpio, yo siempre estoy limpio. Cuando chocan en la calle dos autos, el otro tiene la culpa. Uno nunca dice, mire, la culpa la tuve yo. Siempre, conozco un solo caso de un amigo que una vuelta chocó y le dijo, la culpa es mía. Pero en general la culpa es del otro. La culpa es del otro. También sabés que creo yo que la violencia tiene que ver con cierta incapacidad. La violencia que estamos experimentando contemporáneamente tiene que ver, ya no esto en las clases más subordinadas o excluidas, sino más arriba, socialmente hablando, tiene que ver con la incapacidad de aceptar la propia finitud, que incluye para mí esto de la finitud, no solamente la muerte, que es nuestro horizonte cierto, sino los inconvenientes de la vida, que son muchos, digamos, ¿no? Que son muchos. Las falencias propias, las dificultades externas, en fin. Entonces, ¿qué mejor que descargarse con el otro? El otro puede ser la pareja. Esto explicaría algo de la violencia familiar, ¿no? La frustración, la imposibilidad de soportar las frustraciones. El hombre niño de que hablaba el general Perón en el modelo argentino, ¿te acordás? La imposibilidad de entonces, ¿qué hago? Me fue mal el trabajo, le rompo el culo a mi mujer. Digo, se puede decir, no, director, creo. ¿No? Se puede decir. No, porque medios. Ya dijo esa palabra Macri ayer y lo retó la hija, así que no se puede. Pero la presidenta también lo dijo implícitamente cuando dijo, bueno, ¿sabés cómo quedás? Quedás con el que te dije para el norte, dijo en un momento. Que me causó gracia. Dijo el que te dije. El que te dije, fue anfibológica. Pero bueno, entonces
Es así, ¿no? Mucho de la violencia doméstica, que es otro gran tema, te digo. Claro. Yo no estoy de acuerdo con la cosa progre, insoportable de la violencia, como lo plantea el progresismo, digamos, ¿no? Yo porque creo otra que vez lo plantea en el tema de los derechos, no. Pero que un tipo le pega a su mujer o a una mujer es una cosa el tema horrible, horrible, bueno, loco, y ahí, es y ahí impresentable. Y ahí llegamos, mira, indirectamente llegamos nuevamente al tema de la fortaleza. Cómo la violencia, cómo la fuerza entendida como fortaleza, es la que domina la violencia, porque ante esa imposibilidad de no llegar al bien, de que las cosas no salgan, que no tengo acceso a los bienes, esto de que vos decís que comienza la violencia familiar, que uno llega a su casa y no logré esto y no logré lo otro y se la desquita con la mujer o con los hijos, viene aquel principio que dice el saber soportar, ¿no? Aquello que no se puede remediar, hay que saber soportar. Y casualmente el soportare en latín, es uno de los rasgos de la fortaleza. Está el sustinere, el soportar, y el agredere. Y el sustinere, el soportar, es el corazón de la fortaleza. Un hombre fuerte, como una mujer es fuerte, en realidad no porque sepa agredir, sino porque sabe soportar. Y yo creo que ahí llegamos como una especie de círculo a vincular nuevamente a la violencia, a la fuerza como controladora de la violencia o orientadora de la violencia. Yo creo que ahí la filosofía estoica, el cristianismo tiene mucho de ella, creo que la filosofía estoica, tenemos que hacer un programa sobre estoicismo, pero la verdad que es muy importante el estoicismo y además tiene una influencia extraordinaria en toda la historia de la filosofía. Pero digo, hay una razonable cuota de estoicismo, me parece que es importante. Es importante, pero claro, esta sociedad es una sociedad de exaltación del consumo, etcétera, etcétera, y el estoicismo casualmente tiene el rasgo de, se apoya en este sustinere, en este soportar, ¿no? Y entonces es casi la antítesis de lo que estamos viviendo hoy. Es lo que pudimos hoy brindarle a nuestros espectadores sobre el tema de la violencia. Bueno, muy bien. Es lo que pudimos decir. Es lo que hacemos los filósofos cimarrones.